Durante años, se despertó antes de que el cuerpo estuviera listo. No porque quisiera, sino porque faltar nunca fue una opción. A esa hora en que la ciudad todavía no decide si va a amanecer, él ya estaba sentado en la orilla de la cama con los pies apoyados en el piso frío, esperando que el dolor de la espalda se diera lo suficiente como para ponerse de pie. No era un pensamiento consciente, era un ritual aprendido. Levantarse primero, sentir después. Él es Joaquín. Tiene 71 años. Durante buena parte de su vida creyó que trabajar hasta el límite era una forma silenciosa de amor. Nadie se lo explicó con palabras, pero así lo vio tantas veces que terminó confundiéndolo con responsabilidad. Creció en una casa donde el cansancio era parte del paisaje. Su padre, Rogelio, salía cuando todavía no había luz y volvía cuando ya no quedaban fuerzas. No era un hombre duro por elección, sino por agotamiento. Hablaba poco, comía rápido y se dormía en la silla. Joaquín lo miraba con una mezcla de respeto y temor. No quería ser como él, pero tampoco sabía cómo no serlo. Su madre, Elena, sostenía la casa con gestos pequeños. Una sopa caliente, la ropa limpia, el silencio cuando no alcanzaba para más. Nunca se quejaba. Cuando algo faltaba, decía, ya veremos. Joaquín aprendió que pedir era una forma de molestar. Desde niño entendió que cumplir era lo correcto, que llegar cansado era señal de haber hecho lo debido. En la escuela no destacaba, pero tampoco fallaba. Siempre entregaba lo que le pedían, nunca más, nunca menos. Ahí empezó a formarse algo que parecía virtud, pero que con los años se volvería carga. A los 13 años ya trabajaba en lo que apareciera. Ayudaba a cargar costales, barría talleres, acompañaba a un vecino al mercado. No lo vivía como sacrificio. Era parte del día. Algo que se hacía sin pensar. Ahí empezó algo que tardaría años en reconocer. La costumbre de no preguntarse si quería estar ahí. Cuando terminó la secundaria, no hubo debate. Entró a trabajar de tiempo completo. El dinero era necesario, los sueños opcionales. Así lo sentía, así lo aceptó. A los 20, consiguió empleo en la fábrica. El ruido era constante, metálico, ensordecedor. Al principio llegaba a casa con los oídos zumbando y las manos entumidas. Después dejó de notarlo. El cuerpo aprende rápido a callar. Los turnos eran largos, a veces dobles. El reloj marcaba las horas, pero no el desgaste. Ahí conoció a Marta. Ella trabajaba cerca, en un local pequeño. Se veían de paso, se hablaban rápido. No tenían tiempo para demasiadas preguntas. Se enamoraron así, entre prisas. Se casaron jóvenes, convencidos de que el trabajo resolvería lo demás. Al principio, Joaquín prometía que sería temporal, que en unos años bajaría el ritmo, que cuando juntaran un poco más, pero siempre había algo antes, una deuda, un gasto, una urgencia, y él siempre decía que sí. Marta aprendió a dormir sola muchas noches, a cenar sin esperarlo, a explicarle a la familia que estaba cansado. Joaquín llegaba con el cuerpo rígido y la cabeza llena de ruido. Se sentaba en silencio. Pensaba que estar ahí era suficiente. Cuando nació su primer hijo, Luis, pidió solo 2 días libres. No quería quedar mal. No quería que lo reemplazaran. Sostenía al bebé con cuidado, como si fuera algo frágil que podía romperse. Pero al tercer día ya estaba de vuelta en la fábrica, diciéndose que luego habría tiempo. Con Carla, su segunda hija, ni siquiera pidió permiso. Llegó tarde al hospital. La vio dormir. Le tocó la mano y al día siguiente trabajó turno completo. No porque no le importara, sino porque así había aprendido a cumplir. En ese momento todavía no lo sabía, pero algo empezó a romperse despacio. No de golpe, no con drama. Se rompía en detalles pequeños, una función escolar a la que no llegó, una conversación pospuesta, una pregunta de sus hijos que respondió con un luego. El cuerpo empezó a pasar factura temprano. Dolor en la espalda baja, rigidez en las manos, cansancio que no se iba ni los domingos. Joaquín respondía como siempre, apretando los dientes. Pensaba que a todos les dolía algo.
que quejarse era perder tiempo. Ascendió lo justo para tener más responsabilidades, no mejor vida. Más horas, más presión, menos pausas. Las comidas se volvieron rápidas. Las noches, cortas, los fines de semana, una extensión del cansancio. En casa, Marta dejó de reclamar. No porque entendiera, sino porque se cansó. Los hijos dejaron de insistir. Aprendieron que papá siempre estaba ocupado. Joaquín no lo notó de inmediato. Creyó que todo estaba en orden, que el silencio era tranquilidad. Creyó que estaba siendo fuerte. En realidad, estaba aprendiendo a desaparecer sin irse. Y así terminó la primera etapa de su vida laboral. No con un quiebre evidente, sino con una rutina tan sólida que nadie la cuestionaba. Ni siquiera él. No fue un solo día. Fue una etapa larga, espesa, de esas que no se recuerdan por una fecha, sino por una sensación constante de ahogo. El cambio no llegó como advertencia, llegó disfrazado de oportunidad. La empresa anunció una reestructuración. Menos personal, más producción. A quienes se quedaran les ofrecían estabilidad. A los demás, nada. Joaquín no dudó. Aceptó turnos extendidos, responsabilidades nuevas, horarios que ya no distinguían lunes de domingo. Pensó que estaba protegiendo a su familia. En realidad, estaba firmando un desgaste más profundo. En ese momento, todavía no lo sabía. Las jornadas empezaron a alargarse sin pedir permiso. Entraba de noche y salía de noche. A veces no veía el sol durante días. El cuerpo ya no se recuperaba igual. El dolor dejó de ser puntual y se volvió permanente, como un ruido de fondo que nunca se apaga. Marta intentó hablar con él más de una vez. No reclamaba, preguntaba. ¿Hasta cuándo? Joaquín respondía con frases cortas. Un tiempo más. Ya casi. Es lo que hay. Creyó que estaba siendo responsable. En realidad, estaba posponiendo una conversación que le daba miedo tener. Luis creció rápido. Carla también. Joaquín los veía cambiar, pero como quien observa desde una ventana. Sabía qué grado cursaban, pero no qué les preocupaba. Sabía a qué hora salían de la escuela, pero no qué sentían al volver. Pensaba que proveer era suficiente. Nadie le había enseñado otra forma. Hubo un punto en que el cuerpo empezó a fallar de manera más clara. Mareos, falta de aire, una presión constante en el pecho que aparecía y desaparecía sin aviso. Joaquín lo ignoraba. No quería faltar, no quería ser el problema. Se decía que era estrés, cansancio acumulado, nada más. Hasta que un día, en medio del turno, tuvo que sentarse. No por decisión, sino porque las piernas ya no respondían. Un compañero, Raúl, lo miró con preocupación. «No te ves bien». Joaquín sonrió. Dijo que estaba bien, siempre decía eso. Lo llevaron al médico de la empresa. Reposo recomendado. Estudios. Joaquín firmó y al día siguiente volvió a trabajar. Pensó que descansar era perder terreno, que el cansancio se curaba trabajando menos, pero no ahora. Ahí empezó algo que cambiaría todo, aunque todavía no tuviera forma. En casa, Marta dejó de insistir del todo. El silencio se volvió más denso. Ya no discutían, ya no planeaban. Funcionaban. Joaquín confundió eso con estabilidad. No vio el cansancio en los ojos de ella. No escuchó lo que ya no decía. Una noche llegó más tarde que de costumbre. La casa estaba en silencio. Encontró una nota en la mesa. La cena está en el refri. Nada más. Joaquín se sentó solo, comió sin hambre. Se quedó mirando la pared. Sintió algo extraño, pero no supo nombrarlo. Creyó que estaba sosteniendo todo. No vio que lo estaba haciendo a costa de perderlo. Semanas después, el cuerpo volvió a detenerlo. Esta vez no pudo ignorarlo. El dolor fue más fuerte, más claro, más definitivo. En urgencias le hablaron de límites, de años acumulados, de señales que no se atienden una sola vez. Joaquín escuchó en silencio, asintió. Prometió cuidarse. Salió del hospital pensando en el trabajo pendiente, no en sí mismo. Creyó que ese episodio había sido el fondo. No sabía que solo era una pausa. La verdadera consecuencia todavía no llegaba. El problema no fue volver a trabajar. El problema fue hacerlo como si nada hubiera pasado.
Joaquín regresó a la fábrica con la misma puntualidad de siempre, pero algo ya no encajaba igual. El cuerpo respondía más lento. La espalda no cedía. El cansancio se le quedaba pegado incluso después de dormir. Ya no era solo agotamiento. Era una sensación más honda, como si algo se hubiera gastado por dentro. En ese momento todavía no lo aceptaba, pero el trabajo había dejado de ser solo un empleo. Se había convertido en la medida de su valor. Si rendía, valía. Si paraba, sentía culpa. Los médicos le hablaron de reducir el ritmo, de cuidar el corazón, de escuchar el cuerpo. Joaquín asentía, pero por dentro negociaba. Pensaba que aguantar un poco más no podía hacer tanto daño. Siempre había aguantado. Marta empezó a marcar límites por primera vez en muchos años. No con gritos, con decisiones pequeñas. Dejaba de esperarlo para cenar. Organizaba cosas sin preguntarle. No era castigo, era cansancio. Joaquín lo sintió como distancia. No supo cómo acercarse. Luis ya era adulto. Carla también. Tenían su propia vida. Joaquín los veía menos. Cuando coincidían, las conversaciones eran correctas, breves. Hablaban de trabajo, de dinero, de temas seguros. Nadie tocaba lo que dolía. Nadie preguntaba lo que no quería oír. Ahí empezó algo que le tomó tiempo entender. Había trabajado tanto para darles todo, que se había quedado sin espacio para estar con ellos. El retiro llegó sin celebración, sin fiesta, sin sensación de logro. Un día simplemente dejó de ir. La fábrica siguió funcionando. Nadie lo llamó, nadie lo necesitó, Joaquín se encontró en casa, con tiempo de sobra y el cuerpo cansado, como si aún estuviera allá. Las primeras semanas fueron incómodas. Se levantaba temprano por costumbre. Se sentaba sin saber qué hacer. El silencio era distinto al de antes, más largo, más evidente. No sabía cómo habitarlo. Marta seguía con su rutina. Joaquín intentaba ayudar, pero se sentía torpe. Como invitado en su propia casa, se dio cuenta de que no sabía en qué estaba su esposa. ¿Qué le preocupaba? ¿Qué había vivido todos esos años sin él? La distancia no se había creado de golpe. Se había construido turno a turno. Un día, sin planearlo demasiado, Joaquín fue a buscar a Luis. No llevaba un discurso preparado, no sabía qué decir. Se sentaron en silencio unos minutos. Joaquín habló del trabajo, de lo cansado que había sido. Luis lo escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo simple. Siempre estabas, pero siempre estabas lejos. La frase no fue un reproche. Fue una constatación. Joaquín no respondió de inmediato. Sintió una mezcla de culpa y alivio. Culpa por lo perdido. Alivio por ponerle nombre. Con Carla fue distinto. Ella le habló de cosas que nunca había contado, de momentos en que lo necesitó y no estaba, de cómo aprendió a no pedir. Joaquín escuchó sin defenderse. Por primera vez no explicó, no justificó, solo estuvo. Ahí ocurrió algo pequeño, pero real. Joaquín dejó de hablar del sacrificio y empezó a hablar de ausencia. No pidió perdón con grandes palabras. Lo hizo quedándose, escuchando, llamando, preguntando. Con Marta fue más lento. No hubo una charla definitiva. Hubo gestos. Joaquín empezó a acompañarla al mercado, a sentarse con ella sin prisa, a preguntarle cómo estaba sin apurarse a responder. Marta no volvió de golpe, pero tampoco se fue. Joaquín entendió, tarde pero claro, que el trabajo le había quitado años de vida. No solo por el cuerpo, por las veces que eligió cumplir en lugar de estar, por las conversaciones que no tuvo, por el amor que expresó solo en cansancio. No podía recuperar el tiempo, pero podía dejar de seguir perdiéndolo. Y eso, aunque no lo arreglaba todo, empezó a cambiar algo. No hubo un momento exacto en que todo se acomodara. La vida no funciona así. Joaquín empezó a medir los días de otra manera. Ya no por horas productivas ni por lo que lograba hacer, sino por lo que lograba estar. El cuerpo seguía doliendo. Las secuelas no desaparecieron. Había mañanas en que levantarse costaba más que antes. Pero ahora no tenía que correr. Al principio se sentía inútil. Había pasado tantos años siendo necesario en el trabajo
que, al dejarlo, no sabía quién era sin eso. Esa sensación no se fue rápido. Se fue gastando de a poco, con acciones simples: acompañar a Marta al médico, cocinar un domingo sin prisa, llamar a Luis sin un motivo concreto, escuchar a Carla sin mirar el reloj. No lo hacía perfecto. A veces volvía al silencio. A veces no sabía qué decir. Pero se quedaba. Y quedarse, para él, era nuevo. Un día, ordenando papeles viejos, encontró recibos, contratos, credenciales, años de su vida resumidos en documentos. Los miró sin nostalgia, sin orgullo, solo con una calma extraña. Entendió que había trabajado más de lo que su cuerpo podía sostener, pero también que nadie se lo había exigido con una pistola en la cabeza. Había sido una decisión aprendida. Esa comprensión no vino con culpa ruidosa. Vino con una tristeza serena y con una responsabilidad distinta: no repetir lo mismo con el tiempo que le quedaba. Joaquín empezó a decir que no, a no levantarse cuando el cuerpo no podía, a aceptar ayuda sin sentirse menos, a contar historias a sus nietos sin convertirlas en lecciones, solo contando cómo fue. Marta, sin decirlo, empezó a confiar de nuevo en su presencia. No porque él prometiera cambiar, sino porque estaba ahí cuando decía que estaría. Luis dejó de hablar solo de trabajo. Carla empezó a llamarlo para cosas pequeñas. Eso fue suficiente. No reparó todo, no borró el cansancio, no recuperó los años, pero dejó de perder los días que sí tenía. Ahora, cuando se despierta antes de que el cuerpo esté listo, ya no se levanta de inmediato. Se queda un momento más. Respira, escucha la casa y espera, como si por primera vez no tuviera que llegar a ningún lado.